Saludos a todos. Mi nombre es Martín Rodríguez de León. En el título de mi ponencia para el segundo conversatorio en línea acerca del camino de tierra afuera, de Zacatecas a Texas, es Los Gruñidos del Desierto, Gruñidora, la hacienda fortificada del camino de tierra afuera. El municipio de Mazapil se localiza en la región oeste del estado de Zacatecas. Tiene una extensión territorial aproximadamente de 12.139 km². La región en la que se encuentra la hacienda es un lugar semidesértico, carente de ríos, que con arroyos de diversos tamaños. Algunos de estos crecen en temporadas de lluvias, logrando regar algunas huertas y labores que llegasen a estar a su paso. Los veranos son muy calurosos y secos. En cambio, los inviernos llegan a ser muy fríos. Es por eso que un gran porcentaje del territorio de esta región es agrícola y se utiliza para las siembras de carácter temporal, con una gran cantidad de terreno y también para agostadero. Todo condicionado por bajas precipitaciones pluviales del orden de unos 400 milímetros anuales. La hacienda de Gruñidora se encuentra aproximadamente a una hora de distancia vía vehículo motorizado del municipio de Mazapil. Al llegar, se observa que el casco de la hacienda aún está habitado por un aproximado de 100 personas, que se dedican de manera casi exclusiva a la agricultura de subsistencia más algún ganado. Alonso de la Mota, uno de los primeros exploradores españoles en visitar la zona, en 1615, describe la ubicación de la hacienda de la siguiente manera: 24 leguas en dirección norte, saliendo de Mazapil, siguiendo una serranía de lomas verdes y de paisaje casi árido, casi deshabitado, se encontraba la hacienda Gruñidora. El nombre oficial de la hacienda es el de San Juan Bautista de la Gruñidora, y el nombre Gruñidora se debe a que el suelo contiene muchas sales y minerales, por lo que el agua de lluvia, al filtrarse al subsuelo, las absorbe, y al momento de beberla, personas y animales por igual sienten malestares estomacales, como si le gruñeran las tripas. Por ello, Alonso de la Mota señala que en Gruñidora hay un ojo de agua muy mala para las personas y particularmente para las bestias, y si alguna gente la bebe, es grandísimo el ruido que hace dentro del vientre. El mismo efecto lo hacen las mulas y caballos, y se le echan en algún vaso de plata, lo mancha y pone pardo. Gruñidora está conectada por varios caminos vecinales con otras haciendas, como Cedros y Bonanzas, esta última perteneciente al Marqués de Aguayo, por lo que era un punto de intenso intercambio económico de productos agrícolas, ganaderos y mineros. La hacienda de Gruñidora, como muchas propiedades de su época, nació de una merced, es decir, un pedazo de tierra que se le asignaba a una persona por sus servicios a la corona española. Esto lo confirmamos con la escritura de su 20 fechada el 10 de julio de 1759, en donde el general Domingo de Liranzazú fue el que vendió su merced a favor del capitán Francisco de Elizondo. La merced constaba de un sitio de ganado mayor, con todos sus aguajes y abrevaderos. Es básico reiterar que incluir el agua en la venta era de vital importancia, pues era el sustento principal para cualquier tipo de actividad económica. Posteriormente, una vez que falleció el capitán Francisco de Elizondo, sus herederos decidieron vender la hacienda, ya que no podían pagar los adeudos de la misma. Esta era una situación muy común, ya que al morir el jefe de la familia, podía morir también con la persona que llevaba las riendas de la vida económica de la hacienda. Debido a que la hacienda estaba inserta en una región donde había numerosos grupos indígenas, como apaches, comanches, entre otras etnias, provocó que fuera atacada y asaltada constantemente, como muchas otras poblaciones y haciendas de la frontera norte novohispana. Un registro de esos ataques aparece en un documento de 1672, en el que se da parte de los robos ejecutados por ese tipo de indígenas en la ranchería de Concepción, población perteneciente a Gruñidora. En el documento se da la orden de que se emprendiesen acciones contundentes de respuesta a las actividades de los indígenas enemigos, a quienes se les denomina como chichimecas alzados y rebelados. Es por esto que se dispone que los pobladores estuviesen siempre alerta en el Real de Minas de Mazapil y en todas sus haciendas, incluyendo Gruñidora, y que, en caso de un ataque, se ordenase y mandase que todos los vecinos y habitantes capaces de combatir a dichos indígenas llevasen consigo todas sus armas ofensivas y defensivas, como era el arcabuz, la darga, la pólvora y balas, además de cota de malla para protegerse. Posteriormente, se pactó una reunión de cabildo para el día 27 de marzo de 1672, justo al terminar la misa de mediodía, que se efectuó en la plaza principal de Mazapil. En esta reunión se debían representar todos y cada uno de los habitantes y vecinos de Mazapil y de sus haciendas, con un caballo fuerte y rápido, además de con sus armas y otros enseres de combate. Ante esta llamada solamente respondieron un total de 16 jinetes. El número tan bajo de jinetes pudo haber sido por dos causas. La primera, por su nivel económico, pues posiblemente no todos los habitantes tenían la posibilidad de adquirir y mantener a uno o más caballos.
La otra causa pudo haber sido que, en combates anteriores, sí se contaba con un mayor número de caballos, pero esos habían sido heridos o muertos por los indígenas. En caso de que hubiera un ataque por parte de los indígenas, todos los habitantes de la hacienda debían de presentarse para defenderla. Pero en ocasiones, los dueños o administradores enviaban a mozos o trabajadores con nula o poca experiencia en el combate, con tal de no arriesgarse ellos o sus mejores hombres durante los mismos. Ante estos hechos, planteamos la hipótesis de que los trabajadores se presentaban con sus herramientas de trabajo, arriesgando no solamente su vida, sino además su modo de subsistencia básico, a no ser combatientes de carreras y ni siquiera estar medianamente entrenados para el combate. 1668 en particular fue un año muy activo en cuanto a los ataques de indígenas nómadas. El 31 de octubre de 1668, el juez capitán don Juan Pérez de Alleno, alcalde mayor de Mazapil, expresó su temor ante las constantes invasiones de los indígenas bárbaros, mencionando que hacía pocos días antes esos habían saltado las haciendas de Reunidora y Caopas, esta última muy cerca de Mazapil. En este hecho participaron gran cantidad de indígenas, tantos que los habitantes de estas haciendas tuvieron que abandonar temporalmente dichos asentamientos, los cuales fueron asolados por varios días. El día 4 de enero de 1669 se convocó una reunión urgente a todos los vecinos de esas haciendas, igualmente en la plaza del Real de Minas de Mazapil. A dicha reunión asistieron todos los vecinos sin importar su calidad ni su condición social. Además, se les ordenó asistir con sus respectivas armas ofensivas y defensivas, y si algunos de ellos no las tuviesen, se les ordenó que por lo menos asistiesen con las largas. Tras la urgencia de esta reunión, se solicitaba que también el anuncio fuese leído en la misa mayor del domingo en la iglesia de esa localidad. Durante esta reunión se debatió sobre las condiciones laborales de los indígenas antes pacificados, pues eran muy precarias, y se pensaba que, mejorando su situación, los indígenas bárbaros se someterían con mayor facilidad. El problema principal era que los indígenas pacificados no tenían las mínimas posibilidades en relación con las condiciones laborales de las que gozaban los españoles o criollos, y ni siquiera se comparaban con las que tenían los mestizos. Nos llama mucho la atención de que parte de la inconformidad presentada el 2 de abril por Juan de Arellano, alcalde mayor de Mazapil, señala que los maltratos de los que eran víctimas muchos de estos indígenas pacificados, añadiendo que se han cometido toda clase de barbaridades y maltratos, tanto físicos como de palabra contra aquellos, por lo que dicho alcalde mayor ordena que ya no se les castigase de ninguna manera, y que todo trabajo que se realizase, que ellos realizaran, se les pagara de manera puntual y segura. Cabe señalar que gran cantidad de dichos indígenas sufrían una variante legal de la esclavitud, es decir, de la encomienda, sistema que los obligaba a trabajar en condiciones muy adversas, a cambio de un pago miserable, en el mejor de los casos. La amenaza de un ataque estaba muy latente cualquier hora del día y de la noche. Esto lo demuestra un reporte realizado el 11 de julio de 1772 por el capitán don Antonio de Guzmán y Prado, alcalde mayor de Mazapil, en el que informa que en días anteriores se habían experimentado una serie de asaltos por parte de los indígenas chichimecas. De nueva cuenta, en este reporte se manifiesta la osadía con la que habían estado atacando últimamente los indígenas enemigos. Así que el alcalde mayor ordenó que en defensa de la corona se presentasen todos los hombres capaces de combatir sin importar su calidad, condición o clase. Por ello se ordenó que se dispusiesen de manera inmediata todas las armas y caballos del conjunto de los habitantes de la hacienda para la defensa, a la vez que se hacía hincapié en que todos los demás gastos que se derivasen de estas acciones serían cubiertos por la corona española. Por último, se realizó una junta justo al terminar la misa de mediodía, en la cual se hizo el pase de lista de los hombres que se encontraban listos para el combate, quienes constituyeron un total de 115 hombres. El grupo estaba conformado por varios hombres cuyos oficios eran los de zapatero, albañil o bordador. Muchos de ellos no contaban con caballos y solamente se presentaban con sus sillas de montar, lo que en este último caso hace suponer que habían perdido sus caballos durante los combates contra los indígenas. Este improvisado grupo era liderado por el hacendado de Reunidora, seguido por el administrador de la hacienda y sus capataces, quienes eran los encargados de conducir esta especie de milicia hacendataria contra los indígenas e incluso forajidos atacantes, que también existían. Ahora bien, sabemos el tipo de bienes con el que contaba esta hacienda gracias al inventario en el que se incluyeron semovientes, ganado y caballada,
y que se realizó el 4 de abril de 1976. Este se realizó por el fallecimiento del capitán Juan Guerra Valadez, dueño de la hacienda de Gruñidora. Lo primero que observamos es la delimitación del casco de la hacienda, y que se componía de 75 sitios de ganado mayor y 4 caballerías de tierra. Todo este espacio contaba con 4 ojos de agua y algunos veneros, repartidos entre el calabazal, el carrizalejo, la calendaria y rancherías pertenecientes a la hacienda. El inventario realiza una breve descripción de la hacienda de Gruñidora, señalando que en dicho lugar se encontraba una casa hecha con el método constructivo aterrado, con vigas y que contaba con 4 cuartos, una sala, 2 habitaciones y por último una cocina, con su corral incluido hecho de adobe. Cada habitación contaba con sus puertas y sus respectivas llaves. El inventario se divide en 7 secciones, las cuales contienen bienes religiosos como imágenes, pinturas y objetos propios de las acciones eucarísticas y otras correlacionadas, más muebles de todo tipo como camas, sillas, mesas, etc. También aditamentos de combate y utensilios de cocina, como metates con sus manos, cacerolas, cucharas y hachas, entre otros elementos. Por otra parte, podemos apreciar que en cuanto a lugares de trabajo, como en la carbonera, se incluían cinchos, carretillas, barrenos y hachas, entre otras herramientas. En la carpintería había tablas y tablones, viguetas de madera para la construcción. Por último, en la caballeriza había fierros para herrar caballos con la respectiva tradición de la corona, además de un aproximado de 400 caballazas de ganado, entre caballos, vacas, potrillos, mulas, bueyes, ovejas y cabras. La propiedad era tan grande que contaba con varias rancherías. Una de estas era el puesto de Candelaria, la cual se visitó el día 6 de abril de 1726. En dicho puesto se encontró un cuarto enterrado muy grande, además de los libros de cuentas en los que se estipulaba la cantidad de dinero que se debía de pagar a los peones, arrojando un total de 876 pesos, hasta el mes de marzo de 1726. En el mismo libro de cuentas se encontró lo referente a las deudas y demás pagos adquiridos por la hacienda, que sumaron la cantidad de 517 pesos. Por otra parte, las deudas contraídas por peones ascendían a un total de 359 pesos. Mientras tanto, las albaceas manifestaron que contaban en su poder con la cantidad de 130 pesos en efectivo. Además, en el mismo libro de cuentas, quedó registrada la existencia de 330 caballos, divididos en 11 manadas que pastaban cerca del puesto de la Concepción, que pertenecía también al fallecido Juan Guerra Valadez. Para el año de 1728, Juan Antonio da Costa, vecino de Mazapil, era el nuevo propietario de la hacienda, al haberla comprado los albaceas de Juan Guerra Valadez. Al momento de tomar posesión de su hacienda, realizó enseguida su testamento con el fin de evitar algún problema en el futuro. En su testamento se estipuló que una vez que él falleciera, sus restos se sepultasen en la capilla de Jesús Nazareno, ubicada en la villa de Mazapil, justo a un lado de la pila bautismal, pues ser sepultado cerca de la pila era signo de gran estatus social, ya que entre más cerca del altar de la iglesia, mayor era la cantidad de dinero a abonar por ser sepultado ahí. Se estipuló que sus restos se sepultasen y se amortajasen con las vestimentas de San Francisco, santo del que era ferviente devoto, y que toda la limosna de ese día se pagase con parte de sus bienes. Por si fuera poco, su albacea tenía la indicación de pagar 20 misas por su alma y por la de su difunta esposa, Inés Flores, esta última originaria del Real de Sierra de Pinos. En el documento, a Costa se menciona los 3 hijos que le sobrevivieron, siendo estos Sebastián el mayor, Melchor el medio y Santiago el menor, los 3 de apellido Costa. Melchor y Sebastián se hallaban casados y vivían en Charcas, mientras Santiago se encontraba al cuidado de su padre de la hacienda. Cuando se casaron Sebastián y Melchor, su padre entregó como dote un conjunto de 2 yuntas de bueyes, 4 caballos y una mula. También añadía que al momento de fallecer su primera esposa, Inés Flores, ya contaba con 24 bueyes y una manada de entre 46 y 54 caballos, yeguas y potros. En su mismo testamento afirmó que al fallecer Inés Flores contrajo segundas nupcias con Bernarda González, española y originaria del puesto El Barril, jurisdicción de San Cosme, y quien era hija del capitán Diego González de Solís y de Antonia de Arriazola, señalándose en el testamento que no tuvieron descendencia alguna. Por este matrimonio había recibido de dote por parte de sus suegros 19 vacas, además de un torillo.
En el mismo testamento se indica que la ropa de su difunta esposa, así como sus relicarios y otras alhajas personales, pasasen a beneficio de su entonces esposa Bernarda, que entrasen dentro del inventario y que se les valuasen con un precio de 171 pesos, ya que estas habían sido adquiridas dentro del matrimonio anterior, y que en consecuencia le corresponderían a doña Bernarda. Antonio da Costa reconoció que tenía deudas con diferentes personas, entre hacendados y peones. Se pueden aceptar las deudas con los señores don Manuel de Castillo, administrador de Hacienda de la Guadiana, a quien le debía la cantidad de 470 pesos. La de José Prieto Bustamante con una deuda de 524. También aparecen deudas menores, por así decirlo, que variaban entre los 3 a los 140 pesos, siendo la suma total de estas deudas menores de un total de 1050 pesos. Pero a continuación, en el testamento aparece un aspecto muy interesante acerca del pago a los deudores, pues se le empieza a pagar en especie, es decir, con bienes de la hacienda greñidora. Así, por ejemplo, paga deudas de 41 pesos con una vaca, otra deuda con un buey y con caballos, e incluso llegó a pagar una deuda de 200 pesos con 8 cajones de carbón. Sospechamos que el propietario comenzó a pagar sus deudas de esta manera al quedarse sin efectivo o bienes que vender, por lo que estimamos que la hacienda debió haber estado pasando por una crisis económica muy seria, probablemente vinculada a una precariedad económica circunstancial o ataques de los indígenas nómadas de nuevo, o quizás de bandoleros diversos. El valor total de las deudas contraídas por el dueño de la hacienda greñidora ascendía entonces, en dicho año de 1728, a 2.494,41 reales. Por otra parte, la suma total de los deudores para con la hacienda era 125 pesos en total, cifra pequeña en comparación con la de aquellos a quienes se les debía sumas notables, esto sin contar con los pagos resultantes a trabajos que se estaban realizando por parte de Lucas Guerra Valadez y por Felipe Carlos de Godoy en Hacienda durante la redacción del dicho testamento. Durante este mismo año de 1728 fallece Juan Antonio da Costa, quien no pudo dejar en claro el destino de las tierras de la hacienda, lo que originó un pleito entre los hijos de Antonio da Costa y José de la Mancha. El señor de la Mancha era el dueño del puesto de San Tiburcio, exigía como suya las tierras ubicadas al sur de la hacienda greñidora. Ante este hecho, el señor de la Mancha y los herederos de Juan Antonio da Costa solicitaron la intervención de las autoridades de la villa de Mazapil para que mediasen y pusiesen fin a este pleito, pues ambas partes alegaban tener la razón. Es así que durante el mes de mayo de 1728, el alcalde mayor de Mazapil inició una serie de diligencias para medir y avalar los linderos correspondientes, tanto de la hacienda de greñidora como del puesto de San Tiburcio. Finalmente, y tras varios días de negociaciones, los herederos de Antonio da Costa, Sebastián y Santiago, llegaron a un acuerdo con José de la Mancha, logrando que se diera en las demandas de dichas tierras, debido principalmente a la falta de pruebas por parte de este último que respaldasen un reclamo legal y real de esas tierras. Lamentablemente, no hemos podido localizar registros acerca de cómo la hacienda de greñidora pasó de las manos de los hermanos Sebastián y Melchor Acosta a las de la familia Guerra. Pero siguiendo varios indicios, ubicamos a 1735 como el año aproximado en que la familia Guerra adquirió la hacienda, pues el 6 de febrero de 1736, Francisco Benítez, alcalde mayor, señala que Juana Guerra era la heredera legítima de la hacienda de greñidora, junto con todos los aguajes, obras pías y dependencias, y que esta se componía de la cantidad de 75 sitios de ganado mayor y 4 caballerías. Una vez que dicho alcalde mayor se cerciorase de la legal pertenencia de la hacienda por parte de doña Juana Guerra, el albacea de los herederos de Antonio Guerra procede a repartir entre sus hijos los bienes y posteriormente vender la hacienda, debido a que sus hijos no habían sido capaces de mantener económicamente activa la misma. Es en ese momento que se presenta en Hacienda don Félix Joseph de Caja, representante de don Joaquín de Aznar, apoderado legal del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, propiedad de la Compañía de Jesús, que tenía su sede en la Ciudad de México. Esta persona manifiesta los deseos de la orden de adquirir de manera inmediata la hacienda. Juana Guerra, por su parte, al no poder sostener la hacienda, ordena que se hiciese un reporte general de los linderos correspondencia de la hacienda. El resultado final de estas diligencias arrojó que la hacienda greñidora
se componía por 59 sitios de ganado mayor y 4 caballerías de tierra, contando más de 1.120 pesos y 5 reales en efectivo. Por otra parte, se contaba con una capellanía con 2.070 pesos en efectivo y que dejaba un ingreso aproximado de 560 pesos de limosna al año. Por lo tanto, y debido a que la capellanía se encontraba dentro de los terrenos de la hacienda, a Juana Guerra le correspondía un 5% de las limosnas. Se hace hincapié del futuro de 3 potrerillos y se dictamina que dos de estos que hacen bajo propiedad de la hacienda gruñidora y el otro bajo el puesto de Candelaria. En total, al puesto de Candelaria se le asignó un total de 16 sitios de ganado mayor, cuya propietaria era doña Gertrudis Guerra. Una vez que se analizaron y se cercioraron de la existencia de dichos bienes y al no haber encontrado en ningún otro censo, empeño, hipoteca, capital o bien inmueble, se procede a vender la propiedad a don Félix Joseph, con todas sus entradas, usos, costumbres, según y como constaba en los títulos y por el otorgante, quien afirma estar en total uso de su razón. Durante las negociaciones se determina el precio a pagar por cada parte de la hacienda. Llegan a un acuerdo de compra-venta, en que el señor de la caja debería pagar la cantidad de 350 pesos por cada sitio de ganado mayor, siendo un total de 18.900 pesos, mientras que el precio por cada una de las 150 yeguas y caballos mansos era de 23 pesos cada uno, arrojando una cantidad de 3.450 pesos. A estos se añadían otros 50 caballos mansos a 25 pesos cada uno, cuyo monto fue de 1.250. Por 20 machos a 13 pesos cada uno, 260 en total. Y en cuanto al ganado lanar, se realizó la compra de 100 ovejas de lana a 4 pesos por cabeza, dando un total de 400 pesos. También se terminó vender una serie de objetos cotidianos como cajas de carbón y pequeños adornos religiosos, por un total de 880 pesos. La suma total de la venta por los animales antes mencionados fue de 6.725 pesos. Por otra parte, y según marcan los libros de registro, se encontraron que las deudas por parte de los peones ascendían a 485 pesos. Entonces, el valor total de la hacienda y todos sus bienes ascendían a 25.515 pesos, misma cantidad que manifiesta haber recibido Juana Guerra a su entera satisfacción al vender la hacienda. Al concretarse la venta, todos sus herederos y descendientes renunciaban a cualquier tipo de reclamación y por ende el representante legal del colegio de jesuitas, don Joseph de Caja, tomó posesión de estos bienes muebles e inmuebles. Juana Guerra declaró que era justo el valor y precio de la hacienda. Sin embargo, manifiesta que con el paso del tiempo su hacienda pudo haber valido más, pero debido a los gastos que generaban las mismas, ni ella ni sus familiares podían sostenerla, por lo que estaba de acuerdo con la venta. A la vez, don Félix de Caja, representante del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, se amparaba legalmente por el periodo de 4 años ante cualquier tipo de engaño o prejuicio, a efecto de cancelar la venta y remunerar el dinero, en caso de haber malicia en dicha transacción. El total de estos bienes se debía restar una porción de tierra, valuada en 1.500 pesos, y que equivalían a una caballería de tierra. Este pedazo de tierra correspondía a una capellanía, que estaría a cargo de un clérigo, que se designaría pronto, que estaría obligado a dejar un crédito del 5% anual en beneficio de la hacienda gruñidora. También se había de descontar una porción que se le heredó a Juan Guerra Valdés, hijo, equivalente a 2.700 pesos, siendo la cantidad de descontar de 3.200 pesos y 5 reales. Una vez que el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo adquirió la hacienda, el 7 de noviembre de 1736 se presentó el padre Joaquín de Aznar, representante y procurador de la Sagrada Compañía de Jesús de ese colegio. En su carta de presentación, enviada al alcalde mayor de Mazapil, menciona que el 25 de enero de 1723 se les otorgó el poder para la compra de casas, haciendas, tierras, labores, estancias, esclavos, ganados, cobres y otras cosas que fuesen necesarias para el beneficio de la compañía. Entonces, con todos los aspectos legales aclarados por ambas partes, la comitiva de los jesuitas logró durante los últimos meses del 1736 tomar la posesión de la hacienda,
y comenzaron a implementar una serie de cambios de la administración en la misma. Un ejemplo de esto es que los sueldos de los ponis bajaron considerablemente, pero también se estableció un sistema de pago mucho más puntuales. La compañía de Jesús realizó una buena administración de la hacienda de Gruñidora. Esto lo sabemos gracias al inventario de los bienes de la hacienda que dejaron de ser expulsados de la Nueva España en el año de 1767. Es por eso que, mediante una real cédula de su majestad, el virrey ordenó que se entregase la hacienda de Gruñidora junto a todos sus bienes inventariados al sargento mayor de Zacatecas, don Felipe de Neve. Debido a la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el reino de España y sus colonias, se ordenó que todos sus bienes, incluida la hacienda de Gruñidora, permaneciesen bajo la administración de don Antonio Sánchez de la Mejorada, mayordomo de la hacienda. Es por eso que se ordena que de manera inmediata hacer un inventario de todos los bienes que se encontrasen en la misma. En consecuencia, en la ciudad de Zacatecas, el 7 de agosto de 1767, Felipe de Neve pide al sargento mayor de Mazapil, Vicente Escobar, que realice el inventario de la hacienda. Lo primero que hizo fue establecer las cuentas de Joseph de Esparza, producto de los 5 años que estuvo arrendando la hacienda de San Juan Bautista de la Gruñidora, que comprendió el periodo de entre el 20 de marzo de 1762 al 20 de marzo de 1767. En donde los 2 primeros años se le rentó a 600 pesos por año y los tres siguientes a 300 pesos, dando un total de 2.100 pesos. También se encontraron con 537 pesos en efectivo, mismos que quedaron registrados en los libros contables. Además de esta cantidad, el 13 de abril de este año se recibió por parte de Joseph Esparza una cantidad de 1.597 pesos, sin especificar su origen. Entre los bienes muebles e inmuebles que recibió Joseph Esparza por conceptos de arrendamiento, podemos destacar yeguas, potros, potrancas, machos, mulas, burros y caballos, sumando un total de 953 animales. La hacienda, al haber pertenecido a una orden religiosa y por la apresurada de la salida de esta última del virreinato, dejó a la hacienda de Gruñidora varios objetos en materia religiosa, mismos que quedaron bajo administración de Antonio Sánchez de la Mejorada. Entre los objetos abandonados había vinagreras, campanas, atriles, platos, manteles, cáliz, alhajas, capas, candeleros, entre otras muchas cosas. En cuanto a aditamentos de trabajo, se hallaron una rueda de noria devastada, barriles, cinchos, tablas, fuelles, tenazas, yunques, barriles, bancas, mesas, camas, etc. Una vez que se conocieron la cantidad de bienes que dejaron los jesuitas tras su partida, el 29 de julio de 1776, el virrey de la Nueva España, Teodoro de Croix, decretó que don Juan Miguel de Díaz de Sollano, apoderado y administrador de don Juan Antonio Yermo, vecino de México, finalmente tomase posesión de la hacienda de Gruñidora y de todos sus bienes. Habiendo decretado esto el 26 de agosto de 1767, don Juan Miguel Díaz de Sollano hizo acto de presencia en la hacienda, para corroborar personalmente el estado físico de la misma. Al revisar la capilla de la hacienda declaró: veo primeramente una capilla apuntalada, todo en estado deplorable, que casi está caída y sin poder repararse por ser de adobe, haciendo una referencia al pésimo estado en que se encontraba. Posteriormente entró a una vivienda, misma que registra y describe. Había una salita de adobe, en donde encontraron todos los santos y trastes. Además un cuarto, enseguida de otro cuarto, una cocina, una bodega y un drogue, hechos todos de adobe y cayéndose todos. Juan Miguel Díaz encontró una serie de cuadros religiosos, entre los cuales estaban un cuadro de San Juan Bautista, un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe, 7 cuadros con los santos de la Compañía de Jesús, una imagen de Nuestra Señora de Dolores, un crucifijo mediano, un lienzo de Santa Ana, un lienzo de San Joseph, 3 cuadros de Nuestra Señora de Guadalupe, taburetes, mesas, bancas, etc. En cuanto a los animales, Juan Miguel Díaz encontró que la mayor parte de las manadas de yegua eran de pésima calidad, mismas que no estaban erradas mayoritariamente con los fierros de la hacienda, sino con los de otras. A partir de la adquisición de la hacienda de Gruñidora por parte del antes mencionado don Antonio Yermo, se describe la hacienda como un conjunto de casuchillas con poca población.
Esto se conforma en el censo de 1764, en el que se hace constar que le habitan un total de 484 trabajadores, que posteriormente se convertirían en 815 en el padrón de 1779. Como podemos apreciar, en este periodo casi se duplicó la población. Esto nos permite concluir que probablemente las condiciones de vida y de trabajo mejorarán bastante, pues bajo la administración de los jesuitas, los salarios bajaron considerablemente. Así que fue en este año de 1779 en que la hacienda se convierte en la más poblada de toda la jurisdicción de Mazapil, con un total de 146 familias. Tan importante fue en ese entonces que contaba ya con una buena capilla propia, que en ocasiones ayudaba a las labores religiosas de la parroquia del Real de Mazapil, celebrando misa todos los domingos, además de matrimonios y bautismos. Ahora bien, en medio de estas realidades socioeconómicas se producía una cruenta guerra con las constantes luchas contra los indígenas bárbaros, sobre todo los apaches, quienes continuamente lanzaban ataques en contra de la hacienda y sus rancherías. En 1783 se tuvieron noticias del Real de Mazapil, cuando el alcalde mayor de Mazapil señalaba que los ataques por parte de los indígenas se habían repetido muy cerca de la hacienda de San Isidro, el día 9 de octubre, donde mataron a 4 personas e hirieron a otras más. Ante estos hechos, se hizo el señalamiento de que los únicos interesados en la integración de la compañía de milicias eran los dueños y administradores de la hacienda de Bonanzas, Cedros y Gruñidora, a la vez que informaba que estos mismos no podían soportar el pago de más impuestos a los hacendados por los gastos derivados de la manutención y protección de los ganados, por lo que una nueva contribución local a la corona española llevaría a la desaparición de las haciendas. Es por eso que se rechazó la propuesta de integración de una compañía de milicias hechas por el alcalde mayor de Mazapil. La justificación que dieron los propietarios de las demás haciendas para no conformar la compañía de milicias fue que los ataques del 9 de octubre no era razón suficiente para temer otros ataques, por lo que no significaba que esas propiedades tenían que ser defendidas mediante las milicias existentes. Los dueños de las haciendas de Bonanza, Cedros y Gruñidora manifestaron que era urgente la integración de milicias con trabajadores de estas 3 haciendas, pues de lo contrario serían muy costosos los gastos para la defensa de Mazapil y sus haciendas, y que todos los gastos recaerían en el Real Erario. Al ver que los gastos de defensa eran muy altos e incosteables para los pobladores de Mazapil, la Real Hacienda procedió de acuerdo con el comandante general de las provincias fronteras. Se comunicó con Felipe Neve, sargento mayor de Zacatecas, y el día 5 de febrero de 1786 se envió un oficio en el que se remitía el Real Reglamento para las milicias provinciales de la Nueva Vizcaya. En este oficio se estipulaba que se había aumentado el número de 300 hombres la cantidad de milicianos en calidad de veteranos, diciendo que ellos no hacían el servicio de calidad de tales veteranos y que habían sido designados a las fuerzas de la frontera. De estos milicianos ya estaba colocada una compañía de 100 hombres poco distante de Saltillo, y que iba a situarse otra de igual número en el Álamo de Parras. Con esta acción se esperaba que no ingresasen los enemigos a realizar más ataques dentro de la jurisdicción de Mazapil. Sin embargo, 3 años después, el 19 de julio de 1786, el administrador de alcabalas de Mazapil, Joseph Caballero y Basaba, envió al virrey Bernardo de Gálvez una relación de hechos en donde describió los lamentables y horrorosos estragos que acababan de hacer en esta jurisdicción los crueles indígenas apaches. Manifiesta que las nuevas y funestas interrupciones de los indígenas, cada día más audaces y crueles, se producían por no experimentar el necesario exterminio, es decir, que no había combate o represión contra los indígenas por parte del gobierno virreinal. En esa relación se indica que las incursiones de los indígenas tenían como único objetivo robar manadas de ganado, como caballas, vacas, ovejas, etc., y que regularmente sus víctimas eran los mismos pastores que intentaban retenerlos. Pero el parteaguas en la intensidad de los ataques fue cuando un número aproximado de 40 indígenas asaltaron el poblado de Sabana Grande, ranchería que le pertenecía a Gruñidora, en donde robaron caballos, yeguas y mulas, y en donde también asesinaron a 4 hombres y a 6 mujeres. La intensidad del ataque fue tal que, para cometer estos actos,
rompieron las puertas y ventanas, ingresando hacia las viviendas, y le dieron a la mayoría de los habitantes de la hacienda la más cruel muerte a chuzo y flechas, tomando posteriormente todo lo que encontraban útil dentro de las casas, destrozando las imágenes de Cristo y los santos que se encontrasen a su paso, y posteriormente se llevaron a 3 mozos. Tras el ataque, don José de Larraiznar, administrador general de la hacienda de Cedros, el alcalde mayor de Mazapil, el dueño de la hacienda Greñidora, don Antonio Yermo, acordaron poner un total de 40 escolteros para la protección de sus haciendas. El objetivo de la creación de esta compañía de escolteros era resguardar la jurisdicción de Mazapil, incluyendo Greñidora, de las entradas y salidas de los indígenas apaches y escarmentarlos. Fue así que se nombró al administrador de la hacienda Greñidora como jefe de la compañía, quien debía proceder a la incorporación de hombres armados y cumplir con que el armamento de la compañía estuviera siempre funcional y hacer que la compañía estuviera siempre en movimiento buscando rastros del enemigo para encontrarlo y enfrentarlo. Una de las obligaciones del jefe de la compañía era supervisar que en las casas grandes de cada hacienda, así como en la villa de Mazapil, hubiese y se conservase gente armada y capacitada, para que, en el caso que fuesen atacadas, pudieran enfrentarse a ellos, evitar daños y lograr escarmentarlos. Por ello, el armamento de las haciendas y rancherías era muy necesario, porque debía de auxiliar a los escolteros en caso de que se hubiesen visto sobrepasados por el número de indígenas. Ahora bien, el siguiente punto de la presentación de esta ponencia se trata de analizar el edificio como documento histórico. Lo que queda actualmente del centro de la hacienda es un perímetro de forma rectangular de aproximadamente 100 metros de largo por 60 metros de ancho. En la parte este del perímetro se encuentra una iglesia de estilo barroco que data aproximadamente de finales del siglo XVIII, con obras de arte de estilo barroco. Su altura y perímetro sin duda alguna nos habla de la gran importancia que tuvo la hacienda en el siglo XVIII y parte del XIX. A un lado de la iglesia se encuentra lo que al parecer sería más adelante la tienda de raya, una bodega y las caballerizas. En la parte norte hay una arquería que posiblemente sean restos de un pequeño acueducto. La distribución interna de la hacienda permitía que todos los espacios estuvieran conectados por los techos, pensando en los ataques de indígenas, que ya vemos que eran muy comunes. En los techos y mirando hacia el exterior existían aspilleras o pequeñas aperturas para poder protegerse y poder disparar a los indígenas o los bandoleros durante los ataques. Una parte muy interesante de la construcción de esta hacienda es que las habitaciones estaban conectadas entre sí, pero divididas por una puerta de madera. En el patio de la casa, en el exterior del perímetro de la hacienda, se encontraba un pozo de agua para garantizar el suministro de este vital líquido, y un pequeño corral que contaba con gallinas, cerdos y cabras. Cada casa que conformaba la hacienda era una mini fortaleza, que en caso de ser capturada por el enemigo no significaba mucha amenaza para los demás moradores. Fuera del perímetro del casco de la hacienda se encontraban las casas de los peones, que se encontraban igualmente protegidas como la casa grande. Debido al ambiente caluroso, tal como lo he visto en casas anteriores, las construcciones de haciendas se realizaban en adobe, de material con el mantenimiento adecuado podía durar mucho tiempo sin sufrir los daños ocasionados por las inclemencias del tiempo. El grosor de las paredes es de más de 1 metro de ancho, característica que también permite que no se caliente demasiado el interior. Los techos de las viviendas tienen el sistema constructivo conocido como terrado, que asegura que la edificación fuese más confortable el caluroso clima imperante. A las inclemencias de clima debemos de sumar los constantes ataques de los indígenas. Por lo tanto, los habitantes del lugar tuvieron que adoptar una forma de construcción que les permitiera protegerse de ellos. Es por eso que desarrollaron una forma de arquitectura vernácula defensiva que, basada en el ensayo y error, les ayuda a estar seguros en este ambiente tan hostil. Por la alta salinidad del agua de los pozos de agua, los habitantes tuvieron que desarrollar y adaptar su vida cotidiana constantemente. Es por eso que en las paredes interiores y o exteriores de sus casas construyeron pequeños canales para orientar el agua de lluvia que caía en los techos hacia contenedores de barro que se colocaban en el piso. Por este motivo siempre se tenía que estar al pendiente de la lluvia, pues era la principal fuente de abastecimiento de agua potable.
Para proteger el casco se cerraba el perímetro de la misma con unas grandes puertas de madera que se atracaban con gruesos barrotes de madera también. Las entradas se defendían con una serie de fortines fortificados que contaban con troneras. En esta hacienda podemos identificar 3 torres, pero se cree que existían 4, que con el paso del tiempo se han ido desvaneciendo poco a poco. Las fachadas exteriores de la hacienda son lisas sin ningún tipo de adorno, para que los indígenas los utilizasen como soporte y pudieran escalar. Tienen pequeñas ventanas que presentan una altura relativamente alta para impedir la entrada de invasores, además de estar reforzadas con vallas de hierro. Los techos altos no permitían a los indígenas escalar e ingresar a la hacienda durante los ataques. Las paredes gruesas los protegían de las flechas de madera de los indígenas. Y la distribución en cuadro cerrado permitía una eficaz defensa de 360 grados. Muy bien, como podemos darnos cuenta, la historia de esa hacienda es muy importante para conocer el desarrollo económico, político y cultural de la región de Mazapil. La conservación del edificio debe ser de suma importancia para salvaguardar la memoria colectiva de sus habitantes. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención.